La familia de los diodos es una de las más longeva y de funcionamiento más sencillo en la electrónica. La historia del diodo se remonta a la época de los tubos de vacío, los cuales son un componente formado por un par de electrodos llamados ánodo y cátodo. A su vez, estos se encuentran dentro de un tubo de cristal rodeados de vacío. Su funcionamiento era el de pasar corriente eléctrica por el cátodo, el cual, gracias a un fenómeno llamado efecto Joule, que nos cuenta que siempre que una corriente eléctrica pase por un conductor, transformará parte de la energía cinética del flujo de los electrones en calor. Entonces, al calentar el cátodo con la ayuda de la corriente, este comenzará a emitir electrones en el vacío, los cuales serán conducidos a una placa con carga positiva, siendo esta el ánodo, siendo esta la forma en la que se realiza la conducción. La forma en que ambos se relacionan es una historia un poco larga y complicada, ya que implica varios sucesos que ocurrieron de manera paralela, pero a resumidas cuentas los momentos más importantes fueron en 1873, cuando Frédéric Guthrie descubrió, con la ayuda de un electroscopio que consta de una varilla con una esfera en un extremo y del lado contrario tenía dos láminas de aluminio muy delgadas que se movían conforme a la carga, que si era igual a la de las láminas se separarían, pero si era diferente se unirían. Con este aparato se enteró que si lo cargaba de manera positiva y lo acercaba a un metal caliente, este perdía toda la carga aunque no se tocara, pero si intentaba hacer lo mismo con un electroscopio con cargas negativas, este terminaba reflejando las cargas, entendiendo que el flujo de corriente solo se daba en una dirección. El otro momento que ayudó con esto fue cuando en 1874 el alemán Carl Ferdinand Braun descubrió la semiconducción de ciertos elementos que podrían ser aislantes o conductores dependiendo de algunos factores como el campo eléctrico y magnético, la presión o la radiación, siendo el silicio y el germanio los más comunes. Al unir estos dos conocimientos es como nació el diodo en su estado más primitivo, primero teniendo en cuenta que la corriente solo va en una dirección y segundo el funcionamiento de los semiconductores, el cual puede ser aislante o conductor dependiendo de las necesidades. La manera en que los semiconductores son constituidos, tomando como ejemplo el diodo, es que estos se crean mediante junturas o uniones de semiconductores a los cuales se les agrega algún otro elemento químico cambiando su estructura atómica, produciendo algo denominado dopaje. Estos, al ser dopados, tendrán una característica de tipo N o tipo P. El semiconductor N, después de haber sido dopado, se convertirá en un elemento al cual le aumentaron la cantidad de electrones libres, los cuales estarán buscando un lugar donde acoplarse, y en el caso de los semiconductores P crearán huecos o espacios libres para los electrones. Al unirse al menos un par de estos elementos dopados del tipo P y del tipo N es cuando se crea un semiconductor, como en el caso del diodo, el cual está constituido por ambas regiones, el ánodo siendo la región P y el cátodo la región N. Ahora, la función del diodo es la de solamente la de dejar pasar la energía en un solo sentido, siendo esta como una puerta que únicamente se puede abrir una dirección, pero que a su vez, dependiendo de cómo la coloques, puede hacerte salir de tu casa o hacerte chocar contra una pared. Esto es conocido como polarización y es, en pocas palabras, en qué polo conectas el cátodo y el ánodo en un circuito, siendo posibles la polarización directa y la inversa. La polarización directa consiste en conectar el ánodo a la parte positiva de una fuente de energía y el cátodo a la parte negativa. Esto hará que el polo negativo de la fuente repela los electrones sobrantes del cátodo hacia el sitio donde el cátodo se une con el ánodo, rellenando los huecos existentes, pero siendo reemplazados por los electrones detrás de ellos, los que al quedar libres de nuevo terminan siendo atraídos por la carga del polo positivo, creando un flujo continuo de electrones. Por otro lado, en la polarización inversa, el polo negativo se conecta al ánodo y el polo positivo al cátodo. Aquí lo que sucederá es que el polo positivo comenzará atrayendo los electrones del cátodo, el cual tenía electrones de sobra, y el polo negativo comenzará a ceder electrones al ánodo, que tenía electrones faltantes, lo que produciría del lado del cátodo que los electrones que le fueron arrebatados obliguen al elemento a una reorganización, generando estabilidad con los átomos restantes, y del lado del ánodo, con la suma de más electrones, estos terminan rellenando los huecos creando átomos estables, por lo cual al crearse una igualdad en ambos lados el flujo dejaría de existir. Todos los diodos de la familia tienen el mismo funcionamiento, el cual es conducir energía en un solo lado, pero cada uno tiene una variación en función. Por ejemplo, el diodo Zener, al estar polarizado de manera directa, funcionará normalmente, pero si este es polarizado de manera inversa, trabajará como un estabilizador de tensión. En cambio, el LED o diodo emisor de luz, al estar en polarización inversa, no conducirá, pero al estar en modo directo, aparte de que deja pasar el flujo de corriente, puede emitir luz.
Con la ayuda de algunos elementos comprobaremos el funcionamiento de los diodos, en este caso será una fuente de voltaje un diodo de la familia 1N4007, un paréntesis en esta parte, muchos componentes suelen tener grabado en su cuerpo un número de serie, este número funciona como un identificador el cual puede ser utilizado para investigar sus características, ya sea en libros especializados en internet se puede obtener su hoja de datos la cual contendrá toda la información necesaria para su uso, en este caso el número de serie del diodo es el 1N4007 el cual puede soportar hasta 30 amperes de corriente y 1000 voltios al estar polarizado de manera inversa. Regresando a los componentes usaremos un protoboard del cual es un equipo para realizar pruebas sin la necesidad de alguna clase de soldadura o unión permanente entre los componentes, también necesitaremos un diodo LED que nos servirá como indicador si la energía está fluyendo y finalmente una resistencia con la cual reduciremos un poco la intensidad de la luz que el LED emitirá. El siguiente diagrama será el que seguiremos, lo primero que haremos será conectar la fuente de voltaje al protoboard, en estos existen dos pares de bornes indicados especialmente para su polarización, lo siguiente será colocar el diodo y conectar el ánodo con un cable conductor al polo positivo, después sigue unir el cátodo del diodo con el ánodo del LED, identificar el ánodo y cátodo del LED es muy fácil, si el LED es nuevo entonces tendrá un pin de conexión más largo que el otro, el pequeño será el cátodo y el grande será el ánodo, pero en caso de que estén cortados al mismo tamaño entonces el ánodo se identifica dentro del encapsulado como el electrodo delgado y el cátodo será el grueso, continuando con la conexión ahora al cátodo del LED lo uniremos con una resistencia, las resistencias no cuentan con ninguna polaridad por lo que se puede poner en cualquiera de las dos posiciones posibles, finalmente uniremos la resistencia al polo negativo con un cable para cerrar el circuito, encontraremos que ambos diodos polarizados de manera directa por lo que el flujo de corriente pasará libre por todo el circuito teniendo como resultado que el LED encienda, si invertimos la polaridad del diodo y activamos el circuito encontraremos que el LED está apagado debido a la polarización inversa evitando el paso del flujo de la corriente, de igual manera si regresamos a la polarización directa el diodo pero invertimos el LED el resultado seguirá siendo el mismo y este no encenderá. Después de explicar el funcionamiento de los diodos más básicos me gustaría dejar los que tienen un funcionamiento más especial como son los diodos túnel y Schottky para otra ocasión porque estos contienen una explicación algo más complicada que haría las cosas más pesadas y aburridas de incluirlo todo en un solo vídeo. Espero que este vídeo les haya gustado y servido, los estaré leyendo en los comentarios. Saludos y adiós.